Hola estudiantes, sean bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura de inmunogenética en la cual abordaremos el tema de inmunología de tumores. Para poder entender este tema, lo primero que debemos preguntarnos, ¿qué es el cáncer? Desde una perspectiva inmunológica, una célula cancerosa es una célula propia que ha sido alterada y ha escapado de los mecanismos normales de regulación del crecimiento. Ustedes saben que las células normalmente van a proliferar porque existe algo llamado tasa de reemplazo celular, pero cada célula tiene una esperanza de vida diferente y tiene una tasa de reemplazo diferente. Esto está regulado por diferentes mecanismos que se encargan de controlar el crecimiento celular. Si una célula propia sufre una mutación y esta mutación cambia su ADN y altera su proliferación y crecimiento normal y escapa de lo esperado, nosotros decimos que esa célula se ha transformado en una célula cancerosa. El tumor o la neoplasia es el conjunto de esas células no sujetas a los mecanismos normales de control del crecimiento que originan clonas que alcanzan un tamaño considerable. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Un tumor benigno es aquel que no es capaz de crecer por un tiempo indefinido y que no invade tejidos circundantes, mientras que un tumor maligno es aquel que prosigue crecimiento y se vuelve invasor de forma progresiva. El término cáncer es exclusivo para un tumor maligno. Estos tumores malignos tienen riesgo de que ocurra metástasis. La metástasis es la diseminación de las células cancerosas por vasos sanguíneos o linfáticos hacia otros tejidos. Como pueden ver aquí, este es un tumor benigno. Aquí hay una célula normal que fue modificada, o sea, sufrió una mutación. Esta célula comienza a proliferar de forma no controlada, generando una masa de estas clonas alteradas. Pero vean, este tumor no está invadiendo otra estructura y no se está diseminando, es decir, está localizado y por eso decimos que es un tumor benigno. Pero cuando estas células comienzan a proliferar de forma más descontrolada e invadir los tejidos vecinos y luego irse por torrente sanguíneo hacia otros tejidos y que ocurre el fenómeno de metástasis, ya decimos que este es un tumor maligno. ¿Cuál es la buena noticia? Que el sistema inmune vigila a estas células cancerosas y ayuda a la eliminación de estas. La mala noticia es que estas células cancerosas son inteligentes y siempre encuentran formas para evadir la respuesta inmune. El cáncer se clasifica en base a su origen embrionario en carcinomas, que son los más frecuentes, más del 80% de los casos. Estos derivan del ectodermo o el endodermo e incluyen los carcinomas de epitelios o glándulas como colon, cáncer de mama, próstata y pulmón. En frecuencia siguen las leucemias y linfomas, que son los tumores del sistema inmunitario, constituyen el 9% de los casos. Estos derivan de las células hematopoyéticas. Los linfomas son masas de tumores sólidos dentro de un tejido linfoide y aquí se encuentran el linfoma Hodgkin, no Hodgkin, el de Burkitt, entre otros. Las leucemias, estas afectan células independientes, más que todo de la línea linfoide o mieloide, y pueden ser agudo crónicas. Por ejemplo, la leucemia mieloide crónica, la leucemia linfocítica aguda, entre otros. Y los menos frecuentes son los sarcomas, que constituyen menos del 1% de los casos y derivan del mesodermo. Estos son los cánceres de hueso, grasa y cartílago. ¿Cómo se da el cáncer? El cáncer se da un proceso de inducción. Primero debe ocurrir una transformación, es decir, una mutación que afecte la secuencia normal de ADN y la cambie. Esto es promovido por unos agentes llamados carcinógenos. Carcinógeno es cualquier mutágeno capaz de aumentar la tasa de mutación y generar cambio en la secuencia de ADN. Estos pueden ser, según su naturaleza, agentes químicos, por ejemplo, el
benceno, el óxido nitroso, agentes físicos como los rayos ultravioleta o los rayos X y agentes biológicos, es decir, agentes infecciosos, como por ejemplo el virus del papiloma humano que se asocia al cáncer de cervix. Estos agentes van a alterar los genes celulares normales. ¿Cuáles genes son estos genes celulares normales que están implicados con el cáncer? Aquí tenemos los oncogenes, que son los que controlan el proceso de crecimiento y proliferación celular, los genes supresores tumorales, que son los que inhiben la proliferación celular, y los genes de la apoptosis, que son los que regulan la muerte celular programada. Es importante que los que participan favoreciendo el crecimiento y la proliferación celular, cuando ellos están normal, se le llama protoncogenes, es decir, todavía no han mutado, pero cuando ellos sufren mutaciones y se convierten en unas formas sobreactivas, ya nosotros los llamamos oncogenes. Este proceso de transformación es secuencial. Miremos ejemplos de estos genes. En las células normales, como les digo, nosotros tenemos protooncogenes. Ellos regulan el crecimiento y la proliferación normal. Pero luego, si yo tengo un agente mutágeno, un carcinógeno, pongamos un ejemplo, un virus transformante, entre ellos están el virus del papiloma humano que les mencionaba, que se asocia al cáncer de cervix. Otro muy conocido es el virus de la hepatitis B y C, que se asocia al carcinoma hepático, el virus del Epstein-Barr, que se asocia al linfoma de Burkitt, entre otros. Estos ya alteran a este protooncogen normal y dan origen a oncogenes que pueden ser virales, si el agente causante es un virus, pero si es otro, como un agente químico físico, oncogenes celulares. Y aquí ya tenemos a una proteína hiperactiva que provoca que se aumente la tasa de proliferación y crecimiento celular de una forma descontrolada. Genes asociados al tumor. Dentro de esos genes que inducen proliferación celular hay diferentes. Un ejemplo puede ser factores de crecimiento como el gen CIS, receptores de factores de crecimiento. Vamos a ver el gen MU que codifica para la proteína HER2, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Hay unos que son transductores de señales. Vamos a ver el KRAS, el NRAS, que están asociados al cáncer de colon. Factores de transcripción como el Nickel-Fos. Hay otros que son genes supresores tumorales. Vamos a ver el DAC, el de P53, que está asociado, por ejemplo, al cáncer de colon. Vamos a ver genes que regulan la apoptosis, como por ejemplo los que inducen apoptosis, como PAX, BIN, PUMA, entre otros. Como les mencioné, estos genes, ellos están presentes también en células normales. Cuando ellos están funcionando bien, nosotros decimos que son protooncogenes, pero cuando ya una mutación los cambia y ya dejan de funcionar bien y promueven más bien un crecimiento descontrolado, decimos que se llaman oncogenes. Miremos un ejemplo, el gen RAS. Este gen es un gen que está asociado a lo que es la proliferación y crecimiento celular y más que todo participa en la transducción de señales. Cuando él funciona normal lo hace de esta forma. Cuando el factor de crecimiento se une a su receptor de crecimiento, entonces se enciende el gen RAS y él va a inducir la señal para que ocurra división y proliferación celular. Cuando está ausente el factor de crecimiento, entonces el gen RAS se apaga y no hay división ni proliferación celular. Esto es normal, pero cuando él muta, pierde esta capacidad de reconocimiento y siempre está encendido, aun cuando no exista el factor de crecimiento. Vean, el gen RAS está encendido y está induciendo división y proliferación celular descontrolada. Otro ejemplo es el gen P53, que es un gen que en condiciones normales inhibe la proliferación celular. ¿Por qué lo inhibe? Porque a veces si ocurre la exposición, un ejemplo, imagínense que un melanocito de su piel se está exponiendo mucho al sol y entonces este rayo ultravioleta comienza a dañar el ADN. ¿Cómo hace nuestro cuerpo para evitar que ocurra cáncer? Se activa el gen P53 que va a unirse al ADN e inducir el paro de la mitosis, o sea, inhibe la proliferación celular en el punto G1 del ciclo celular. Va a inducir luego la reparación del ADN activado y si no se repara el ADN induce apoptosis, de tal manera que las células melanocíticas que tienen ADN dañado no van a proliferar y no van a pasar este ADN dañado a otras células. Pero cuando este gen P53 está mutado y no está funcionando, entonces, aun cuando ocurre un daño de ADN, este gen P53, la proteína, no se puede unir al ADN y no ocurre reparación del ADN, no se detiene el ciclo celular,
no ocurre apoptosis celular y va a comenzar a proliferar esta célula mutada y ese ADN dañado se va a pasar a otras células. Esa transformación es secuencial, ocurre con múltiples pasos. O sea, tenemos una célula normal que sufre una mutación inicial que luego ocurre otra mutación, puede ser que esta vez se sobreexprese o se sobreactive algún gen, luego otra mutación puede ser una que afecte los genes que inhiben la proliferación celular y así sucesivamente múltiples mutaciones se van acumulando hasta que se produzca la célula cancerosa. Las etapas, por ejemplo, del cáncer de colon son, vean, secuenciales. Tenemos un proceso de iniciación en la cual hay mutaciones del genoma que alteran la proliferación celular, ocurre un epitelio hiperproliferativo, pero que por sí mismo no conduce a una transformación maligna. Lo primero, por ejemplo, puede ser la pérdida del gen APC, que es un inhibidor de la proliferación celular, pero luego ocurre una promoción, es decir, se van sumando nuevas mutaciones y así voy originando células preneoplásicas. Puede ser la activación de un gen KRAS, que recuerden que es el que expliqué, que es el gen que ayuda a la transducción de señales para la proliferación celular y que cuando él no está funcionando bien siempre va a estar encendido y no va a ocurrir el apagado, ocurriendo más proliferación celular y ya tenemos etapas tempranas del cáncer como un adenoma temprano, un adenoma intermedio, y luego hay progresión. Se van a sumar más alteraciones genéticas que permiten la proliferación desenfrenada y adquisición de nuevas mutaciones. Puede ser la pérdida del gen DOC, el P53, que les había explicado que inhibe la proliferación celular, hasta que avancemos a un carcinoma y luego a metástasis y ocurre invasión de otros tejidos. Esto puede tomar muchos años. ¿Por qué debemos estudiar el cáncer? En los últimos años, dentro de las causas principales de muerte a nivel del mundo, se han aumentado las enfermedades no transmisibles. Y dentro de ellas, uno de los que más contribuye a la mortalidad es el cáncer, ocupando la posición número 6. La subdisciplina de la inmunología que se encarga del estudio de los antígenos tumorales y la inmunoreacción a estos se denomina inmunología tumoral. ¿Qué son los antígenos tumorales? Es un conjunto de antígenos que están expresados en las células tumorales. La mayoría corresponden a péptidos que son reconocidos por el sistema inmune a través de la presentación de moléculas del antígeno leucocitario tipo 1. Estos antígenos tumorales se clasifican en dos tipos: antígenos tumorales específicos, TSA, que como el nombre lo dice, solo se van a expresar en células tumorales, no se expresan en células normales. Estos son productos de mutaciones en las células tumorales que generan proteínas alteradas y son expresadas en el HLA1. Y luego tenemos los antígenos asociados a tumor TA. Estos antígenos son aquellos que no son únicos de las células tumorales, es decir, están expresados también en células normales, ya sea durante el periodo fetal o bien puede ser una sobreexpresión en una célula normal. Luego, estos dos tipos se agrupan en 4 categorías. Las dos primeras pertenecen a los antígenos específicos y constituyen antígenos codificados por genes que se expresan de modo exclusivo en tumores o antígenos codificados por formas variantes de genes normales que se han transformado por mutación. Y los antígenos asociados a tumor, las dos categorías son antígenos que normalmente solo se expresan durante las etapas de diferenciación o en ciertos linajes de diferenciación. Esto más que todo corresponde a antígenos que se expresan en etapa embrionaria y no se deberían expresar en la vida adulta. Un ejemplo, la alfa-fetoproteína. Y ya también incluye la categoría de antígenos que se sobreexpresan en tumores específicos. Son antígenos que se expresan en células normales, por ejemplo, las células de la piel tienen un receptor para factor de crecimiento epidérmico, pero si esto se sobreexpresa ya ocurre en células tumorales. Y aquí tenemos ejemplos. En los antígenos específicos de tumor, los más comunes son antígenos virales. Los más conocidos, por ejemplo, en la infección por el virus del papiloma humano se expresa la proteína L1, E6 y E7 y eso se presenta en el cáncer de cervix. En la infección por el virus de la hepatitis B se expresa el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en las células hepáticas, en el carcinoma hepatocelular. El virus del simio 40 tiene el antígeno grande
Este antígeno se sobreexpresa en el mesotelioma pleural maligno, que es un tipo de cáncer de la pleura. Y los antígenos asociados al tumor, los que son sobreexpresión, uno de los que más vamos a estudiar es el HER2 o NEW, que es un receptor para el factor de crecimiento epidérmico que se sobreexpresa en el cáncer de mama. Otro muy mandado en Nicaragua es el antígeno prostático específico y el antígeno de la fosfatasa ácida prostática que se envía para el estudio del cáncer de próstata. Otros antígenos de etapas de diferenciación, que es la otra categoría, incluyen el antígeno carcinoembrionario, que se utiliza como marcador para el colon, la alfa-fetoproteína para el carcinoma hepatocelular, entre otros. Los antígenos tumorales específicos, como les mencioné, son proteínas únicas que solo se expresan en las células tumorales y estas resultan de mutaciones en el ADN que generan proteínas alteradas que son expresadas a través del HLA-1. Pueden ser inducidas por medios físicos o químicos como los rayos ultravioleta o por virus. El ejemplo clásico, el virus del papiloma humano, que induce la expresión de la proteína E6, E7 y L1 en las células del cérvix y se expresan en pacientes con cáncer cérvico-uterino. Y los antígenos asociados a tumor, como les mencioné, no son exclusivos de las células tumorales. Estos se expresan también en células normales, son proteínas de células normales, pero la mayoría se deberían expresar solo en las etapas específicas de desarrollo, como por ejemplo la etapa embrionaria, pero que en estos pacientes se están expresando en la vida adulta, como lo vemos en los antígenos tumorales oncofetales, la alfa-fetoproteína y el el antígeno carcinoembrionario. O bien puede ser que se estén sobreexpresando, aun cuando se expresan en células normales, pero en estas células tumorales hay más cantidades de antígenos, como ocurre con los factores de crecimiento y sus receptores, y el ejemplo clásico en el cáncer de mama con la proteína HER2 para el receptor del factor de crecimiento epidérmico. ¿Por qué debemos mandar estos antígenos tumorales? ¿Qué utilidad tienen? Ellos tienen dos utilidades. Uno, nos sirven como marcadores e indicadores de diagnóstico pronóstico, y dos, pueden servir como diana para ciertos tratamientos. Por ejemplo, yo puedo mandarle, si yo tengo un paciente, póngale que tiene antecedentes de que en su familia hay cáncer de colon, yo podría a este paciente en cierta edad, más adelante, puede ser 20, 30 años, como parte de tamizaje, mandarle a hacer el antígeno carcinoembrionario. ¿Por qué? Porque el antígeno carcinoembrionario sirve como un marcador para este tipo de cáncer. O por ejemplo, si es un paciente, póngale que beba licor, pues tenga riesgo de desarrollar cirrosis hepática y de cáncer hepatocelular, le puedo mandar a medir alfa-fetoproteína y ver cómo se encuentran los niveles de alfa-fetoproteína, ya que para el carcinoma hepatocelular es un marcador. Es decir, yo puedo estar mandando a medir estos antígenos tumorales para poder prever si este paciente tiene el diagnóstico de la enfermedad y también como pronóstico. Si yo, por ejemplo, a un paciente de 35 años le encuentro niveles súper elevados del antígeno carcinoembrionario y como yo sé que esto está asociado a cáncer colorectal, le podría después mandar a hacer a ese paciente una colonoscopia. Pero también sirven para indicarnos dianas de tratamiento. En los pacientes que tienen cáncer de mama, ellos tienen mutada un receptor para el factor de crecimiento llamada proteína NEW o HER2. Hay un medicamento que yo puedo enviar, que es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra esta proteína, contra la proteína NEW, llamado trastuzumab o Herceptin. El trastuzumab o Herceptin se une a este receptor inhibiendo la proliferación celular, y esto me permitiría disminuir el tamaño del cáncer antes de que la paciente le tenga que realizar la cirugía, o bien tal vez la paciente no tiene un cáncer tan grande y con solo este tratamiento más otros acompañantes, ya sea quimioterapia, radioterapia, etc., puedo reducir las células tumorales y evitar el crecimiento de este cáncer. Como les mencioné, el sistema inmune ejerce una función de vigilancia de las células tumorales y ocurre una guerra entre lo que son las células tumorales y las células del sistema inmune para poder controlar esta proliferación celular. ¿Cómo la célula previene el cáncer? Existen mecanismos intrínsecos y mecanismos extrínsecos. Dentro de los mecanismos intrínsecos teníamos la vía NER, que es la vía de reparación por excisión de nucleótidos, en la cual ocurre una reparación del ADN
como lo dice ahí, ocurriendo una excisión de los nucleótidos, quitando los nucleótidos que están dañados y luego reparándolo. Esto estimula una senescencia celular, es decir, una detención permanente del ciclo celular hasta que ocurra la reparación del ADN, y si esta no ocurre, se induce apoptosis. Pero también existen mecanismos extrínsecos, que son señales externas para que se pare el ciclo celular o se induzca apoptosis. Aquí interviene el sistema inmune. Es importante que entiendan que el sistema inmune realiza este proceso a través de un fenómeno llamado inmunoedición. Este es un modelo que incorpora las observaciones de procesos tanto inhibidores como aumentadores del tumor, mediados por el sistema inmune. Y aquí debemos entender que el sistema inmune, si bien ayuda a la destrucción de las células cancerosas, también puede promover que se esculpan o que estas células se entrenen para esquivar mejor a este sistema inmune. Existen 3 mecanismos propuestos por los cuales el sistema inmune destruye o inhibe el cáncer. 1, al destruir los virus que se saben transformar en la célula. Un ejemplo, si yo sufro una infección por el virus de la hepatitis B, mi sistema inmune, si logra destruir este virus, yo no voy a desarrollar carcinoma hepatocelular. 2, al eliminar rápidamente a los patógenos y regular la inflamación. Si el sistema inmune logra eliminar este microorganismo de forma rápida, entonces no ocurrirá inflamación crónica. La inflamación crónica es mala, porque la inflamación crónica, cuando no es solo aguda y se convierte en crónica, me va a promover un ambiente protumoral. Y el más importante, la inmunovigilancia, al identificar y eliminar activamente a las células transformadas. El sistema inmune ejerce una influencia dinámica sobre el cáncer, inhibiendo algunas células tumorales, pero también esculpiéndolas o editándolas en un proceso de selección darwiniano, inmunoedición. Aquí vemos la teoría de selección de Darwin. Las células que más se adapten son las que van a sobrevivir. Entonces esto es como una lucha. El sistema inmune manda diferentes células para destruir las células cancerosas, pero estas células comienzan a aprender, ellas son bien inteligentes y comienzan a esquivar a estas respuestas del sistema inmune. Entonces el sistema inmune al mismo tiempo las está esculpiendo, porque él va ayudando a que se seleccionen estas células que son más inteligentes y son capaces de esquivar las respuestas de nuestro cuerpo. De tal manera que el sistema inmune se involucra tanto en acciones positivas antitumorales como negativas protumorales, que ayudan a esculpir el tumor. Las células tumorales que sobreviven son las más capaces de burlar la respuesta inmune y tienen ventaja para sobrevivir. La inmunoedición ocurre en 3 fases: eliminación, equilibrio y escape. Eliminación es cuando el sistema inmune es capaz de identificar y destruir a las células cancerosas. El sistema inmune manda a las células CD8, manda a las células natural killer para que maten a estas células cancerosas. Si los logra, ocurre eliminación. Pero luego estas células cancerosas comienzan a esquivar al sistema inmune. Y aquí ya ocurre un equilibrio. Hay una tasa equilibrada entre la destrucción y la supervivencia. Y luego el escape, que luego estas células comienzan a promover, por ejemplo, la diferenciación de linfocitos T en linfocitos T reguladores, que si recuerdan los linfocitos T reguladores, ellos comienzan a secretar citocinas que inhiben o suprimen la acción de los linfocitos T y los linfocitos B y la célula NK, de tal manera que se inhibe la respuesta inmune y favorece el progreso de las células tumorales para que éstas prosperen y se propaguen. Un científico llamado Sir Frank Macfarlane Burnet propuso esta teoría de la vigilancia inmunológica, en la cual en los años 50 él afirmaba que una función fisiológica del sistema inmunitario es reconocer y destruir los clones de células transformadas antes de que éstas se conviertan en tumores, y otra función del sistema inmune es matar a las células tumorales después de que éstas se hayan formado. En un individuo se están generando constantemente estas células malignas, las cuales son células que al estar alteradas ya no son reconocidas como propias, sino que más bien son reconocidas como no propias por el sistema inmune. El sistema inmune entonces monitorea, reconoce y posteriormente elimina dichas células. ¿Qué apoya a esta teoría? La mayor incidencia de tumores en el periodo neonatal y en la vejez. Si vemos, muchos de los cánceres predominan en los extremos de la vida. ¿Por qué?
El sistema inmune, si recuerdan, cuando uno nace no está maduro y cuando ya estamos viejitos está deteriorado, y eso explicaría por qué hay mayor incidencia en esas edades. También han visto que hay pacientes que sufren regresiones tumorales espontáneas, es decir, que no reciben tratamiento y el cáncer desaparece. No desaparece por obra de magia, sino por el mismo sistema inmune que está logrando la eliminación de estas células. Si yo extraigo un tumor y yo lo examino bajo el microscopio, van a poder ver que hay alrededor de las células tumorales infiltrados linfoides. Van a poder ver que hay una mayor incidencia de tumores en los estados de inmunodepresión en pacientes que tienen inmunodeficiencia. Si recuerdan, en la clase de inmunodeficiencia y de inmunodeficiencia variable común, y en otros tipos de inmunodeficiencia había mayor incidencia, por ejemplo, de cáncer hepático, cáncer gástrico, igual en los pacientes con VIH que sufren linfoma de Burkitt, entre otros. Pero también hay científicos que rechazan esta teoría diciendo que hay excepciones. Por ejemplo, en los linfomas no se encuentra mayor tasa en las otras inmunodeficiencias, solo por ejemplo en la de VIH. Y otros dicen que muchos de los tumores espontáneos analizados no tienen una inmunogenicidad detectable. Entonces hay personas que están a favor y muchas de las evidencias a favor son mayores que las evidencias en contra de la teoría. ¿Cómo entonces el sistema inmune destruye los tumores? Lo hace a través de sus dos ramas, la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Y debemos entender que cuando el sistema inmune activa esta respuesta, hay unas que son efectivas para eliminar la célula tumoral, pero hay otras que más bien favorecen el progreso de este cáncer y su metástasis. Es lo que les decía, el sistema inmune puede tener una respuesta que es favorable o una respuesta no favorable. ¿Cuál es entonces la respuesta favorable? Cuando la respuesta innata se activa en los macrófagos M1, las células dendríticas y las células natural killer, esto favorece que se elimine el cáncer. Y en la respuesta adaptativa, los linfocitos TH1 y los linfocitos T citolíticos también participan en la destrucción de las células cancerígenas. Al contrario, si en la respuesta innata se activan más macrófagos M2, el problema del fenotipo de los macrófagos M2 es que estos secretan mediadores como la interleucina 10, la prostaglandina 2 y las arginasas, que reducen la activación del linfocito T y sus funciones efectoras. Es decir, cuando se activan más macrófagos M2 que M1, estos M2 inhiben la respuesta adaptativa por linfocitos T citolíticos y TH1. Estos macrófagos entonces están asociados al tumor y también secretan factores que promueven la angiogenia, como el factor de crecimiento de los vasos endoteliales, lo que potencia el crecimiento del tumor. También en la respuesta inmune innata, las células supresoras derivadas de la mieloide o células supresoras mielocíticas son malas, debido a que estas células suprimen las respuestas antitumorales innatas y de los linfocitos T. Estas células suprimen la respuesta normal de los linfocitos T y no permiten que estos luchen contra las células tumorales. Y en la respuesta adaptativa también la respuesta de los linfocitos TH2 no es buena, porque acuérdense en regulación que los linfocitos TH2 inhiben la respuesta de los linfocitos TH1. Y eso no afecta la respuesta celular y se afecta la respuesta eficiente contra las células tumorales. Además, si en la respuesta adaptativa se promueve más la diferenciación del linfocito T virgen a linfocitos TH17 o linfocitos T reguladores, también debemos recordar que las células T reguladoras suprimen la respuesta de los linfocitos contra los tumores, ya que ellos secretan citoquinas que son inhibitorias, como la interleucina 10, el factor transformador beta, que suprime la respuesta normal de los linfocitos T. Expliquemos entonces la que es buena, la respuesta que es efectiva contra los tumores. Y aquí las dos células que juegan los papeles más protagónicos son los linfocitos T citolíticos y las células natural killer, pero también participan otras como los linfocitos TH1 y los macrófagos en la respuesta contra los tumores. Debemos recordar cuando vimos la clase de inmunidad adaptativa que la rama humoral es principalmente contra microorganismos extracelulares y las ramas celular contra microorganismos intracelulares, células transformadas, como este caso, las células tumorales. Entonces yo requiero que aquí predomine la respuesta celular. Los linfocitos TCD8 tienen la capacidad de reconocer estas células infectadas, ya que habíamos dicho que cuando hay antígenos tumorales específicos, la célula tumoral lo va a presentar a través del HLA1.
el linfocito CD8 es activado y se convierte en linfocito T citolítico, que a través de su TCR reconoce el péptido de este antígeno tumoral específico. Luego con su CD8 reconoce al HLA1, esa es la señal 1. Luego la señal coestimuladora CD8 B7 o puede ser la señal CD40, CD40L, activa el linfocito T citolítico y este va a secretar perforina para hacer orificios en la célula tumoral y luego granzimas para que estas ingresen e induzcan el proceso de apoptosis, o lo puede hacer a través de la unión de ligando FAS. Pero al final lo que ocurre es apoptosis de la célula tumoral. Esto es específico porque se está utilizando un receptor específico, el TCR, para reconocer el antígeno. Pero la respuesta innata a través de la natural killer también ayuda a este proceso. ¿Cómo? A través del modelo de lo propio faltante. Las células tumorales inhiben la expresión del HLA1. Entonces, el receptor KIR, que es el receptor inhibitorio de la célula natural killer, no encuentra al HLA1. Entonces, el receptor CAR y los ligandos activadores activan a la célula natural killer para que secrete perforina y granzima y, al igual que las células citolíticas, a través de estas enzimas induzca la apoptosis de la célula tumoral. Pero también la natural killer con el macrófago hacen CCDA, que es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La célula tumoral es recubierta por anticuerpos de tipo inmunoglobulina G y luego con el receptor para la porción FC de esa inmunoglobulina G, la natural killer o el macrófago se unen y estos entonces van a hacer la exocitosis de su gránulo y destruir las células tumorales. Y el lado negativo, como les mencioné, la respuesta protumoral, más que todo la inflamación crónica y la presencia de células TH2, de células TH17, células T reguladoras, macrófagos con el fenotipo M2, las células mielocíticas supresoras, todo eso genera inmunodepresión local, lo que favorece el crecimiento del tumor. ¿Y cuáles son los mecanismos que tiene esta célula para evadir la respuesta tumoral? Las células tumorales, como les mencioné, ellas son muy inteligentes y van a buscar cómo evadir la respuesta inmune antitumoral. Lo puede ser a través de un mecanismo llamado factor bloqueador o anticuerpos antitumorales, donde las células B producen una inmunoglobulina G, pero el subtipo 4, la cual no es efectiva. Estos más bien hacen que se una a la célula cancerosa, pero también a la célula T, bloqueando la función de esta célula. O sea, más que todo, cubren a las células tumorales y las bloquean para que no las encuentren las células citotóxicas y no pueden hacer CCDA ya que esta inmunoglobulina G4 no es efectiva. Otro mecanismo es la baja inmunogenicidad. Esta célula tumoral suprime la expresión de señales para activar al linfocito T, es decir, esconde al HLA1, esconde a las señales coestimuladoras como el CD40, a las moléculas de adhesión como las integrinas, para que cuando llegue el linfocito T no encuentre nada en su superficie y así él no se puede activar. Otro mecanismo es la modulación antigénica, que lo que ellos hacen, recuerden que habíamos dicho que las células tumorales expresan antígenos tumorales específicos y antígenos asociados al tumor, pues lo que hace es inducir una endocitosis de estos antígenos para que ellos se escondan de tal manera que los anticuerpos no puedan encontrar en la superficie a estos antígenos. Es decir, si está el anticuerpo presente en sangre, él esconde rápido los antígenos para que este anticuerpo no lo encuentre y más bien este anticuerpo luego se reduzca. Otro mecanismo es la supresión inmunitaria. Como les mencioné, se pueden enviar a células T reguladoras que comiencen a secretar citoquinas que son inhibitorias, como el factor transformador beta. Otro es el enmascaramiento, que es hacer inaccesible el tumor a las células de la defensa, y estas células tumorales pueden secretar glucocales, ácido siálico para crear una barrera física contra las células del sistema inmune y hacerla inaccesible al sitio del tumor. Otro mecanismo es inducir tolerancia. Se puede llegar a células supresoras que expresan CTL4 y el CTL4, si recuerdan, en la clase de regulación induce anergia al suprimir la señal coestimuladora entre el CD28 y el B7. Otro mecanismo es la liberación de antígenos tumorales. Cuando ocurre la lisis de las células tumorales, ya liberan un montón de antígenos y esto genera que las células inmunes sigan estos antígenos y un agotamiento de la respuesta inmune. Otro mecanismo es la expresión del HLA-G,
para poder escapar de las células natural killer. Si recuerdan, las células natural killer matan aquellas células tumorales que se están creyendo muy listas y han suprimido la expresión de HLA1 a través del mecanismo de baja inmunogenicidad. Pues, ¿qué hace la célula tumoral? Comienza a expresar un HLA-G que se une al KIR y así bloquea la activación de la célula NK. Y otro mecanismo es la demora inmunitaria, en donde hay una deficiencia cinética entre el crecimiento tumoral y la respuesta inmune. Es decir, las células tumorales crecen más rápido de lo que se activa el sistema inmune. Y aquí vemos un ejemplo de cómo es la lucha como en una balanza entre las células tumorales y las células del sistema inmune. Y vemos con este ejemplo entre la espada y la pared. Tenemos una célula normal que ha adquirido una mutación y como ha mutado, ella sabe que ya no va a ser reconocida como propia, sino que va a ser reconocida como extraña. Y ella dice, oh no, caracoles, la célula T va a matarme. Y entonces dice, oh, voy a usar el mecanismo de bajo inmunogenicidad. Rápido, todos los HLA adentro. Uf, eso estuvo cerca, me salvé. ¿Por qué el linfocito T citolítico no reconoce a esta célula tumoral? Porque no hay HLA1. Y recuerden que la señal 1 para que el linfocito T citolítico reconozca una célula alterada es la unión del TCR con el antígeno que está siendo presentado por el HLA1. Pero caracoles, ¿quién viene? La natural killer. La natural killer mata aquellas células que no expresan HLA1, ya que en el modelo lo propio faltante, las células, todas las células de nuestro cuerpo deberían expresar HLA1 y esto es reconocido por el kit de la natural killer y esto inhibe la activación de la natural killer. Pero cuando la célula muta y ella suprime la expresión del HLA1, viene la natural killer con su KIR y dice, no hay HLA1 en esta célula. ¿Por qué? Si debería haber, si es una célula de mi cuerpo. Hay algo extraño, la voy a matar. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es cualquier tratamiento diseñado específicamente para revivir, iniciar o suplementar la respuesta antitumoral in vivo. Es un conjunto de terapias farmacológicas que están destinadas a aumentar la respuesta inmune frente al tumor junto con otras terapias farmacológicas como la quimioterapia, las terapias hormonales, para poder vencer a las células cancerosas. ¿Cuáles son los tipos de inmunoterapias? Tenemos los anticuerpos monoclonales, la terapia de transferencia celular, las vacunas contra el cáncer y las inmunoterapias no específicas. Hay vacunas que son profilácticas y hay vacunas que son terapéuticas. Las vacunas profilácticas son aquellas que administramos antes de que se desarrolle el cáncer. Una de las más conocidas en la actualidad son las vacunas para la prevención del cáncer de cervix, en donde se colocan epítopos de los serotipos del BPH más asociados al cáncer de cervix, como el 16 y el 18, para que los cuerpos de estas personas tengan una memoria inmunológica contra estos antígenos y que cuando sostengan relaciones sexuales tengan memoria si acaso se infectan con este virus y poder así eliminarlo y que no se desarrolle el cáncer. Las más comercializadas son la vacuna Gardasil y la vacuna Cervarix, que vamos a abordar en la clase de inmunología asociada a inmunidad pasiva y activa. Pero también hay vacunas terapéuticas. Las vacunas terapéuticas son las que mejoran la respuesta inmune existente después de la infección o la enfermedad. Es un paciente que ya tiene la infección o tiene el cáncer y yo le voy a inyectar una vacuna para poder dirigir y mejorar y reforzar la respuesta inmune. En la actualidad, la aprobada por el FDA es Provenge para el cáncer de próstata y T-VEC para los melanomas. Otro mecanismo para poder combatir el cáncer es la terapia de transferencia celular. Esto consiste en extraer linfocitos T del paciente que tiene cáncer y luego modificarlo genéticamente en el laboratorio. La más utilizada en la actualidad es la terapia con células T-CAR. El CAR se refiere a un antígeno quimérico donde el TCR ha sido modificado genéticamente para reconocer mejor a las células cancerosas. Luego se propagan en el laboratorio, se multiplican estas células y luego vuelven a ser administradas al paciente para que estas células T se unan a las células cancerosas y las destruyen. Otra terapia son los anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos dirigidos contra marcadores de superficie presentes en las células tumorales para unirse a ellas y marcarlas para su destrucción. Estos pueden estar desnudos, no modificados y pueden estar conjugados, que es que se unan a otras sustancias para potenciar la destrucción de la célula cancerosa. Pueden ser toxinas, pueden ser isótopos radioactivos o fármacos de quimioterapia, como
las drogas citotóxicas que se utilizan en el cáncer, como la ciclofosfamida, entre otras. Cuando se le une una toxina se conocen como inmunotoxina. Un ejemplo lo vamos a ver en el cáncer de mama. Como les mencioné, se utilizaba un anticuerpo que está dirigido contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es la proteína HER2, y aquí se usa un anticuerpo monoclonal llamado trastuzumab. Entonces vean, por eso es importante conocer los antígenos tumorales, porque entonces podemos desarrollar terapias que estén dirigidas contra este antígeno tumoral y así bloquearlo. También existen las inmunoterapias no específicas, que más que todo están dirigidas para controlar las señales coestimuladoras. Si recuerdan, en la clase de regulación, el CTL4 suprime la respuesta inmune. Entonces hay un anticuerpo monoclonal llamado ipilimumab que bloquea esa señal, la CTL4, evitando que se inhiban a las células del sistema inmune y así potenciar la destrucción de las células cancerosas. También podemos utilizar citoquinas como la interleucina 2, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, para potenciar la destrucción de estas células cancerosas. Y eso es lo que hace la inmunología tumoral, estudiar cómo nuestro sistema inmune lucha contra estas células cancerosas y cómo ellas buscan evadir a estas células del sistema inmune. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden leer los recursos complementarios ubicados en su plataforma, leer a más profundidad la clase en la plataforma y les deseo un éxito en su proceso de aprendizaje.